Bueno, seguimos hablando con Javier Maruenda y con Raúl Arcusa. Ya vamos con un poco, metiéndonos un poco en harina, hablando de nutrición en el fútbol profesional o en el fútbol profesionalizado, ¿no? Javier, ¿cómo es la figura hoy día, la figura del nutricionista en el fútbol profesional? ¿Cómo se ve por parte del futbolista? ¿Se ve como una cosa ya normal o todavía tiene que encajar del todo? Considero que se ve como una figura normal. De hecho, la mayoría, en este caso en un club como Segunda B, con ciertas aspiraciones, la mayoría lo ven como algo normalizado, porque de hecho la mayoría lo han tenido en sus equipos. Y las coletillas se las saben, ¿no? Lo que es la base se la sabe. El problema yo creo que reside en que el futbolista, cuando tú te enfrentas, entre comillas, o cuando tienes que lidiar con un futbolista, es muy diferente al resto de otros deportistas que yo me he podido encontrar, porque la mayoría van a buscarte a ti, van a buscarte como profesional, pero un futbolista tú eres impuesto a ellos, entonces tienes que gestionar esa autoridad autoimpuesta por el club, y eso siempre es un hándicap que tenemos los nutricionistas. Bien es cierto que quien se quiere cuidar va a ayudarte, y quien se quiere cuidar ya tiene una base sólida, no es como el futbolista de hace 20 años, y por eso yo creo que lo toman como una ayuda, quien lo quiere ver, quien entiende que es una ayuda, y lo toma como el vampiro de la FIFA, quien quiere, sí, que no lo considera importante o no le interesa tanto tu figura. Y con respecto a esto ya a nivel de actualidad, porque luego también depende del técnico en cuestión. Hemos tenido algún ejemplo últimamente bueno, sí, en el caso del Leganés, si no me equivoco, pues que no le convence la figura por lo que sea, y porque son de otros tiempos y creen que es un despiste más que otra cosa, ¿no? Al final también hay que lidiar también con el equipo técnico, porque también se le pone, a veces se le puede imponer por parte del club, ¿no? Y eso ya es más complicado que el jugador. Sí, la mayoría dentro de los profesionales de fútbol que yo conozco entiende que la figura de nutricionista es importante, o por lo menos ayuda, ¿no? A lo mejor si tienen que prescindir de alguien, prescindirían de ti, pero pudiendo estar no les estorbas. Y luego, Raúl, en la parte, digamos, de cantera también, ¿no? Porque muchas veces insistimos en el deporte profesional, en el fútbol profesional, pero claro, luego en la cantera es muy importante, porque todo lo que se pueda avanzar a nivel de conceptos, de cosas que interioricen como un hábito, como hábitos dietéticos, eso ya que llevan avanzado, ¿no? Para cuando lleguen a categorías. ¿Cómo se enfoca eso, por ejemplo, en la cantera de un club profesional? Claro, pues nuestro objetivo es educar a los jugadores desde que son pequeños, modificar sus hábitos para que ya se vayan instruyendo cuando lleguen, el que llegue a profesional, porque no todos van a llegar, que ya llegue con toda la base hecha, con todos los hábitos. O sea que ya es allanando el terreno, a lo mejor no mirando el rendimiento, sino más salud, más hábitos. Mucho contacto con los padres también, más que a veces con los niños, porque al fin y al cabo son los que compran, son los que cocinan en casa, los que tienen que dar ejemplo, porque los niños imitan conductas, entonces lo que hagas en casa es muy importante. De hecho, se nota mucho cuando alguien ha tenido un chaval que te viene de la cantera, que es su primer año, se nota mucho cuando ha tenido alguna referencia como nutricionista en el deporte de base, porque viene con otra idea, viene con otra actitud, y sobre todo tiene una base ya formada, y es mucho más fácil trabajar con ese deportista. Claro. Y luego que le sirva también, o sea que, bueno, también importante a todos los clubes, no solamente el primer equipo, sino en la cantera es muy importante también la figura del nutricionista. Ya hablando, digamos, de las pautas o de la nutrición dentro del fútbol, por ejemplo, está claro que la preparación física, psicológica del futbolista en pretemporada es, digamos, donde se asienta la base. ¿Cómo es la dieta del futbolista en pretemporada? ¿Varía mucho? ¿Hay alimentos que tienen más preponderancia? Varía desde el punto de vista de los jugadores, pues la mayoría, como nos pasaría a cualquiera, si tú dejas de entrenar un mes y sigues comiendo más o menos tu dieta normal, tienes tus ciertas licencias, las que todos nos podemos dar en vacaciones, pues coges un kilillo, dos, coges algo de peso, eso es normal. Sobre todo las 2 o 3 primeras semanas de pretemporada van enfocadas
a perder esos 2-3 kilitos, a perder un poquito de la masa grasa. Los pliegues, el sumatorio de pliegues. El sumatorio, que es lo que les preocupa. Lo que preocupa. Vale, bueno, en la base igual, ¿no? O sea, seguir un poco con ese trabajo de educación. Por eso hay que tener en cuenta eso, que llevan un periodo de inactividad entre 4 o 6 semanas. Lo que ha dicho Javier, unos tienen pasador de peso. Es julio y agosto, las condiciones climatológicas tampoco son las más adecuadas y además ya los que ya son amateurs, que tienen más de 19 años, son las fiestas de pueblo. Así que es complicado también. Es complicado, sí. Y luego ya una vez ya metidos en temporada, ¿cómo podríamos hablar de la pauta dietética de un futbolista? Porque claro, los entrenamientos no es lo mismo después de un partido que entre semana. ¿Cómo varía un poco la alimentación del futbolista entre semana, digamos? A mí me gusta dividir la semana en la parte, vamos a llamarla recreacional, la parte de alimentación recreacional, y los 3 últimos días, los 2 últimos días previos al partido, el día del partido, la parte competitiva, ¿no? Si tienes que llevar a un peso específico a un futbolista por arriba o por abajo, tienes que modificar la estructura corporal de un futbolista, lo vas a hacer en esos días en los que no tienes que cambiar su alimentación, nada más que para el rendimiento, que lo vas a hacer en los últimos días, ¿no? A mí me gusta mucho dividir la semana así, de esa manera. Con más margen para trabajar eso fuera del rendimiento y luego ya rendimiento puramente dicho, ¿no? Exactamente, porque también ayuda mucho el descansar de la dieta puramente competitiva. Y los días libres, por supuesto, nadie se le ocurre decirle día libre, esto no, día libre es día libre. Y yo creo que se enfoca muy bien de esa manera y es bastante útil. Por ejemplo, un futbolista que a lo mejor pues, todavía no le ha servido la pretemporada para afinar y para reducir ese sumatorio de pliegues y tal, en esa primera parte de la semana, digamos, con más margen, ¿qué tipo de alimentos primarían o qué otros habría que reducir? Yo lo que intento es que aumente la cantidad de fruta y verdura en la dieta. Si tú aumentas el volumen de fruta y de verdura, vas a reducir el volumen de ingesta de otro tipo de alimentos, como puedan ser, sobre todo, pasta, hidratos en general. El futbolista tiende a comer esos hidratos. También por las edades tienden a comer cierta comida basura que sea fácil de preparar, que la puedas pedir por Just Eat o por Globo y que te la traigan a tu casa. Y entonces, claro, eso es un hándicap con el que hay que lidiar. O sea que, por resumir, verdura, fruta, reducir los hidratos, digamos, en esa parte con más margen, no destinada al rendimiento, que luego ya se irá metiendo en otros momentos donde el rendimiento cobre más importancia. Yo os quería preguntar por una parte de la competición, del partido, que siempre o que ha solido ser comentada, y más en esta casa en la que estamos, con el doctor Escribano y aquel Sevilla famoso de Caparrós, la papilla del descanso, etc. ¿Vosotros cómo abordáis la dieta durante la competición? ¿Hacéis algo en el descanso? ¿Preferís ir haciéndolo durante todo el partido con la bebida isotónica? ¿O cómo lo hacéis? Vale, pues lo complejo del fútbol es que no hay parones, entonces tienes que aguantar 45 minutos hasta el descanso. Sí que intentamos instruir a los futbolistas que en el minuto 15-20 intenta beber, pero rara vez lo hacen. Claro. No ser que coincida, que haya un corte. Entonces, lo que solemos hacer nosotros es ofrecer varias opciones para tampoco obligar a nadie. Tenemos plátanos, tenemos membrillo. ¿Eso para el descanso? Sí, para el descanso, geles y isotónica también. Entonces les damos que ellos elijan, no imponemos nada, así que ciertas recomendaciones, yo prefiero que se tomen la isotónica para a la vez hidratarte, y agua. Y después sí que... ya está. Eso Sí. en el descanso. ¿Qué grado de aceptación tiene, por ejemplo, el membrillo? Pues últimamente no mucho, lo introduje hace poco. El membrillo, sí. Lo introduje hace poco y solo cogieron 2 jugadores. Me interesa, me estaba pensando. En ciclismo está más aceptado a lo mejor ese tipo de... Y por ejemplo lo que no me gusta son las barritas, porque ya como algunas contienen fibras, otras grasa, entonces va a enlentecer el vaciado gástrico y yo lo que quiero es glucosa con disponibilidad inmediata. Por eso decían en la papilla del Sevilla de Escribano y Caparrós, lo decían como una papilla de bebé, con fruta, con plátano. Está ya medio digerido y de rápida absorción para recargar ese glucógeno, ¿no? La alimentación del futbolista, ya hemos hablado que tiene que primar en la matriz alimentaria.
dependiendo del caso, fruta, verdura también, muy importante. Siempre primar en el descanso, por ejemplo, pues bueno, eso también para el que le vaya mejor, otro, hay que ver si prefieren un gel o prefieren un plátano, pero bueno, en general y sobre todo en categorías inferiores hay que priorizar la matriz alimentaria normal. Con respecto a la suplementación, está muy de moda, como hemos visto, lo ha mencionado Javier, creo, por ejemplo, los chicles de cafeína, que toman bastantes equipos. Por ejemplo, como veis, el tema del zumo de remolacha, para el tema de nitritos y nitratos y tal. ¿Cómo lo veis? ¿Lo utilizáis? ¿Lo recomendáis? Yo el zumo de remolacha intenté meterlo sin éxito. De ninguna manera. Complicado. Claro, si no se toman el membrillo, imagínate. No tomar el membrillo, zumo de remolacha es complicado. Ese sabor a tierra, ese sabor que tiene es muy complicado. A ver, ese tipo de productos en los que requiere sacrificio por parte del deportista, lo hacen alguien, no sé, por ejemplo, un ciclista, ese tipo de otro perfil de deportista, no tanto como un futbolista en el que la técnica y la calidad individual pues, prima mucho, ¿no? Por ejemplo, yo creo, y la inmensa mayoría, supongo yo, coincidirás conmigo, cafeína y creatina es básico. En suplementación, iba a decir en un futbolista, pero ¿qué te voy a decir en cualquier deportista? Sí, cualquier deportista. Y luego a partir de ahí, con algunos puedo probar betalanina, si veo que hacen sprints de mucha duración, si veo que la situación fisiológica por su estilo de juego lo requiere, intentamos probar nuevas cosas. Por ejemplo, ahora, estoy esperando que me llegue, me tiene que llegar hoy, voy a empezar a probar teanina con la cafeína. Estuve leyendo el otro día un par de artículos porque lo tenía un poquito olvidado yo el tema de la teanina y me resultó bastante interesante y voy a empezar a utilizarla ahora. A ver si aparte de estimularlos se les enfoca un poquito. Nosotros usamos, pero de 18 años para arriba, inferior no, la cafeína, creatina con algunos, no con todos, la cafeína también de manera opcional, no obligamos a nadie. Una hora antes del partido ofrecemos, el que quiere coge, el que no. Sí, porque eso del chicle a mí siempre, yo cuando jugaba al fútbol el chicle estaba prohibido por el tema de atragantamientos y tal, y yo cuando leo en el Marca no, chicles de cafeína, claro, los jóvenes que, yo no sé si porque te lo puedes tomar tranquilamente, ¿no? sin ese riesgo de atragantamiento y tal. Y por ejemplo sí que he introducido también el caldo de pepinillo para los calambres. Para el magnesio y tal. No, no es por magnesio tampoco, es porque inhibe tiene los receptores bucales, te inhibe ciertas motoneuronas que producen sobreexcitación muscular. Eso me llegó ayer. Sí, no quiero probarlo también. Y lo he probado con algunos y bien, otros ni lo quieren probar por el sabor. El líquido sin el pepinillo. Sí, correcto. ¿Y en cantidades? Es lo que no está claro la dosis, entonces yo les digo que se beban como un chupito, en el descanso más o menos un chupito para que si llega a lo mejor el minuto 80 que no les... Para los que les gusten los encurtidos, como en mi caso, pues estupendo, porque siempre y encima a lo mejor les abre la sensación, o sea, les hace beber más, ¿no? Y les hace mantener un estado de hidratación mejor. Muy interesante esto que estamos hablando. Ahora continuamos con la nutrición en el fútbol con nuestros dos profesionales.